verdad que siempre que me toca venir aquí, Córdoba es una ciudad muy bella, muy especial, y el compartir con ustedes, el seguir en una construcción. Uno no es un itinerante que anda por ahí predicando la palabra. Entendemos que somos constructores y que estamos construyendo la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a continuar con lo que el Señor ya está haciendo con ustedes, ¿sí? Solamente aportar algo de lo que el Señor nos está mostrando, algo de lo que el Señor nos está hablando. Recibo los saludos de mis pastores, de mi esposa, de mis hijos. Mandan muchos saludos a la congregación. Así que, y de mis discípulos y la congregación que sabía que iba a estar aquí, mandan muchísimos saludos. ¿Lo reciben? Amén. Les mando también de parte de ustedes. Amén. Muy bien, muy bien. Quiero comenzar, tenemos en nuestro texto lema Efesios 6, 19 y 20, y quiero que comencemos por el principio. Efesios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hace un tiempo el Señor está trabajando en mi corazón, como lo sé que lo está haciendo en cada uno de ustedes. El Señor sigue procesando y nosotros podemos experimentar esta salvación en el alma que es continua y que es cotidiana. No creemos en un evangelio que te transforma una sola vez y ya terminó en algún día, sino este evangelio avanza y progresa en nuestra alma y nosotros en nuestro interior comenzamos a experimentar cambios que produce el evangelio. Cuando hablamos sobre el misterio del evangelio, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, al hablar de misterio justamente no hablamos de algo que tenga que ver con ciencia, significa que no es algo terminado, así como el cuerpo humano es un misterio y los médicos nunca terminan de conocer cómo funciona, cómo opera el cuerpo humano. Siempre se descubre algo nuevo, siempre hay algo mejor para poder solucionar problemas que van apareciendo. Y así como el cuerpo, así como es la familia también es un misterio, porque nadie puede decir, yo ya sé cómo sacar la familia adelante, nadie tiene un libro para poder solucionar problemas familiares. Así es el evangelio, es algo que vamos conociendo y se nos va revelando. Vamos a tener muchas cosas para hablar en estos días, pero yo solo quiero detenerme en aquellas cosas que el Señor quiere señalarnos. Y la pregunta que vamos a hacernos para comenzar es: ¿qué es el evangelio para nosotros? ¿Qué es para nosotros el evangelio? En algún punto como que no importa preguntarnos qué opinamos nosotros del evangelio, pero esta no es una opinión, ¿sí? Lo que vamos a referir sobre el evangelio, sino que debemos preguntarnos qué es para mí, cómo opera en mí, qué es lo que yo entiendo, qué es lo que yo vivo del evangelio, qué es lo que estamos experimentando. La pregunta es: ¿será que aquello que nosotros hemos oído y lo que estamos oyendo y lo que estamos aprendiendo del evangelio, si verdaderamente se volvió una experiencia interna, pero una manifestación externa? Porque el evangelio comienza en nosotros, pero termina en el mundo. Todo lo que comienza en mí no muere en mí, sino que termina allí fuera. Entonces, es verdad, Dios comienza a salvar nuestras almas, ¿sí? Por la palabra de verdad comenzamos a experimentar salvación en nuestra alma. Dios comienza a trabajar desde nuestro espíritu, continúa por nuestra alma, pero también dice
que nuestro cuerpo va a ser hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Significa que nuestras acciones y nuestra gestión de vida manifiestan y ponen en evidencia aquella salvación, no solo que digo tener, sino aquella salvación que supuestamente estamos disfrutando. La salvación deja una particular sensación en ti y es gozo. Por eso la Biblia habla sobre el gozo de la salvación. Y es verdad, la salvación es algo que disfrutamos en lo íntimo, en lo personal, pero hay evidencias de aquella salvación en mí. Mira al que tiene al lado y decirle: tu vida es muy evidente. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando buscamos en el diccionario la palabra evidencia es aquello que que ni siquiera merece tiempo de discusión, aquello que no puede ser discutido, aquello que no puede ser puesto en duda. Entonces, nosotros comenzamos con nuestro cuerpo a manifestar aquella experiencia que es interna, que es eterna y que es invisible. Y me llamaba la atención porque en estos días leía cuando la palabra del apóstol Pablo dice que toda la deidad y el poder de Dios, que son invisibles, se hacen y se vuelven claramente visibles a través de lo que Dios ha creado. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque lo invisible, todas las cualidades invisibles de Dios se vuelven visibles. El Dios invisible quiere hacerse visible y lo hace a través de lo que Él creó. Entonces, por acá quiero caminar en estos días y que juntos podamos entender aquello que Él ya diseñó desde la eternidad. El Evangelio comienza en nosotros, pero no termina en nosotros, sino que el Evangelio necesita ser manifestado y expresado. Lo disfruta usted y luego que el Señor haya madurado esa salvación en usted, es su familia la que comienza a disfrutar el Evangelio, su casa, su hogar. Ahí en el hogar es donde el Señor sigue madurando todo lo que tiene que ver con el Evangelio en nosotros y a través de nosotros, y es ahí donde el mundo comienza a ser bendecido por aquel don que está en nosotros. Entonces, el Evangelio, cuando es recibido, crece y no se detiene hasta que todo el mundo termine comiendo la verdadera comida y la verdadera bebida. Llevar el Evangelio es traer el verdadero alimento, que es el único alimento que puede sacar de una muerte espiritual a este mundo que justamente, como dice la Biblia, está muerto en delitos y en pecado. Pero hay algo que me llama la atención. Y hoy le compartí a Abby cuando veníamos, de hecho estoy muy contento de estar con Abby. Me llama la atención la cantidad de personas que se dedican, y esto no está mal, pero cuánta gente se dedica diligentemente a conocer más y más acerca de esta gran verdad, pero también me está llamando la atención la poca manifestación y expresión de Cristo entre nosotros. O sea, conocemos más. Y no está mal, es parte, pero es incompleto quedarme en conocer, en que quiero saber más. ¿Es malo querer saber más? No, es precioso, es excelente, tienes que ser diligente, tienes que conocer cada día más al Señor, pero también a medida que conoces cada vez más al Señor, la manifestación y la expresión de Cristo a través de tu vida tiene que ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debemos comenzar diciendo que el Evangelio sí comienza en nosotros, pero no termina en nosotros, sino que desde nuestro interior es impartido al mundo. Entonces no se trata de dar a los que me rodean aquí dentro solamente, aunque incluye el compartir y el expresarnos a Cristo entre nosotros. Creo que esta es una buena prueba cuando nos toca trabajar juntos, desarrollar una actividad juntos. Ahí se ve el carácter, se ve la honra mutua que nos tenemos, de que no hay nadie mayor, no hay nadie menor, sino que reconocemos las gracias que el Señor ha dado entre cada uno de nosotros. Comienza aquí, pero no termina aquí dentro, sino que también se trata de dar a aquellos que todavía no han probado de aquella agua que nosotros portamos. Jesús le dijo a la samaritana: si llegás a tomar el agua que yo te doy, nunca más vas a volver a tener sed. La tarea de la iglesia es dar a beber un agua para que este mundo nunca más vuelva a tener sed. Esa agua, cuando la tomas,
se transformará en tu interior en una fuente de agua viva, ¿sí? Y como también dice Jesús más adelante, ese es el río, ¿sí? La vida del Espíritu es aquello que salta y salpica para vida eterna. Entonces, si aquella fuente de vida que es Cristo no es experimentada por el mundo, y si el mundo, la gente que te rodea, tu casa, tu matrimonio, no está experimentando este tipo de nutrición y de saciedad que solo el Señor puede dar, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿en qué hemos creído? ¿Qué es lo que he abrazado? ¿Y qué es lo que yo hoy estoy portando? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que está creciendo en mí? ¿Qué es lo que crece en mí? ¿Qué es lo que se está desarrollando en mí? Si es una estructura de solo conocimiento o hay una vida que está creciendo en mí. Y yo quiero darte esta palabra para poder comenzar, porque tenía la necesidad de poder hablar estas palabras antes de iniciar. Necesitamos mirar hacia adentro en primera instancia. Muchas veces queremos mirar rápidamente el mundo, pero no nos damos cuenta que lo que está creciendo en nosotros quizás no es su vida. Quizás son nuestras formas, quizás lo que crece son nuestros conceptos, nuestra manera de interpretar el Evangelio. Quizás lo que crece es mi propia teología, mis propias definiciones tocante a la iglesia, al Señor y tocante al Evangelio, pero no está creciendo la experiencia genuina y cotidiana del Evangelio. El Evangelio es una experiencia cotidiana, es una experiencia hermosa que no solo la disfruta usted, sino que todo su hogar comienza a disfrutar el Evangelio. Siento una profunda carga por los hogares. Tenemos hogares destruidos, matrimonios que están a punto de divorciarse, niños que congregan con nosotros, jóvenes, adolescentes que lo tenemos aquí dentro en nuestras congregaciones y no están disfrutando el Evangelio. Nosotros estamos siendo llamados y creo por el Espíritu a entender el Evangelio, no solo conocerlo, sino a entenderlo, a que podamos verdaderamente vivir coherentemente. Y esta coherencia tiene que ver con no solo oír y conocer al Señor, sino disfrutarlo, pero también impartirlo. Amén. Amén. Yo sé que este es el trabajo de la cruz, este misterio, el misterio del Evangelio, se revela desde la cruz. La cruz es aquel traslado continuo que nosotros estamos experimentando, es el traslado continuo de mi propia vida a su vida. Y de esto se trata el Evangelio, ya no se trata de mí, ya no se trata de mis asuntos, ya no se trata de mi vida, sino que ahora fui trasladado a su vida. Por lo tanto, no estamos ocupándonos en resolver nuestra vida. Si es que verdaderamente fuimos trasladados, ahora experimentamos su vida. Desde aquí comienza a revelarse el misterio del Evangelio, desde la cruz, donde comprendemos el traslado de mi realidad, ¿sí?, a la realidad del Señor. Hay un cambio de realidad, hay un cambio de geografía, hay un cambio de experiencia, ¿sí? Hay un cambio de experiencia, hay un cambio totalmente de vida, ya no está más nuestra vida. Es aquí que podemos decir: ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. En este traslado es donde el hombre muere con todas sus cosas, porque la primera instancia es la muerte a nosotros mismos, ¿sí? Ahí mueren nuestros sueños, nuestros conceptos, como decía recién, toda nuestra imaginación, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Todo muere allí en su cruz, todo es sepultado juntamente con Cristo, pero somos resucitados en Él. Desde aquí es que comenzamos nosotros a experimentar el Evangelio. Siempre Dios buscará a alguien que se acerque a Él. De hecho, esta es siempre la invitación de Jesús, es: vengan a mí. Si Jesús te está diciendo vengan a mí, es porque en otras palabras te está diciendo: yo no iré a ti. O sea, vengan a mí te está diciendo. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. ¿Tenés sed? Vení a mí. O sea, siempre la invitación de Jesús fue esta. Y acá hay un principio muy importante que nosotros no podemos saltearnos. Muchas veces creemos que es Dios quien va a acudir y quien va a ayudarnos, quien va a tirarnos una soga para que nos... Por favor, ayúdame Dios, estoy hundido en este problema, ayúdame. Y Dios te dice: no tiro sogas en un mundo que yo no creé.
Yo no voy a ayudarte en tu realidad. Yo te invito a que vivas en mi realidad, que seas parte de mi cuerpo, que seas parte de mi vida, que seas participante de mi naturaleza, que seas participante de mi realidad, que seas participante de mi santidad, participantes de mi disciplina. La Biblia habla mucho acerca de la participación, porque esto hace la cruz. Yo era ajeno porque vivía en mi realidad, hasta que nos hemos acercado a Él, perdiendo nuestra vida, hemos ganado su vida, y en esta ganancia nos hemos vuelto participante de toda la deidad. Mira al que tiene al lado y decirle: sos participante de toda la deidad. Amén. Es a esto a lo que sencillamente le llamamos iglesia. Esto es ser iglesia, es volverme uno con Cristo. Ahora ya no soy yo un individuo, sino que ahora soy miembro de un cuerpo. Diga conmigo, un cuerpo. ¿Sí? Es acá que yo fui trasladado. Perdí una vida individual, perdí una vida personal, perdí una vida muy egoísta y muy centrada en mí mismo, para pasar a ser la iglesia del Señor, quien es un cuerpo en donde hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Es aquí donde yo paso a ser una piedra viva con la cual Dios está construyendo una casa espiritual. Diga conmigo, una casa. De esto se trata ser iglesia, y quiero comenzar desde aquí. Entonces, ser iglesia es haber terminado con mi vida personal y tan bellamente individual, a ser parte de un cuerpo. Ahora soy miembro de un cuerpo, ahora soy una piedra más en esta construcción que Dios tiene, y es su iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y tengo para la gente de multimedia, tengo todo en NBI a partir de ahora, ¿sí? Si puede ser, me gusta esta versión como menciona y como expresa estos versículos. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, NBI, no sé si tenés, no tenés, no importa. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y es acá donde quiero abordar y hablar un poco acerca de lo que es el servicio, la palabra ministerio, que es una palabra que la hemos muy mal interpretado en primer lugar, y por ende la hemos usado muy mal, porque pensábamos que servir a Dios solo algunos pueden servir. Hemos pensado que el ministro es solamente alguna persona capacitada y dotada por Dios. Pensamos que el ministerio es un grupo de personas dentro de la congregación, pero cuando vamos a la Biblia me doy cuenta de que todos fuimos hechos ministros competentes. Esto es lo que hace la cruz. La cruz, mientras que nos sacó de tinieblas y nos trasladó a luz, que nos sacó de nuestra vida y de nuestra vana manera de vivir y nos traslada a Cristo, aquí en Cristo, siendo miembro de un cuerpo, como dice Pedro, siendo piedra de esta casa espiritual, yo me volví un ministro. Diga conmigo, soy un ministro. Y este es un punto que no es para ignorar. Porque la palabra ministro es aquel que ministra, aquel que reparte, aquel que dispensa, aquel que entrega. Primero el ministro se vuelve un fiel administrador para ser un fiel ministrador después. El ministro tiene la particularidad de que siempre te va a estar entregando lo que tiene, lo que le fue entregado. Y quiero que por favor vayamos estando bien atentos a esto que quiero ir transmitiendo, porque de esto se trata el evangelio, de dar hacia los demás. Y es comprender de que aquí todos fuimos hechos ministros.
A veces pensamos que el ministerio era una élite especial de la iglesia, son algunas personas nada más. Bueno, ministro, y no sé por qué lo relacionábamos con el de la palabra, o lo relacionábamos con el de la canción, lo relacionábamos con algunas otras actividades de la iglesia. Todos somos ministros porque de alguna manera, si somos parte de la iglesia del Señor, tengo la responsabilidad, pero también el privilegio de dar a los demás aquella gracia, de repartir y de dispensar la gracia de Dios en este mundo. Disfrutarla en mi interior, usar de esta gracia, disfrutar esta gracia, pero dispensar esta gracia con aquellos que me rodean. Mira al que tiene al lado y decirle: sos un ministro del Evangelio. Vamos. Entonces, como estaba instalada esta manera de pensar de que solamente algunos podían ser ministros, llegamos a la conclusión de que solo una minoría podía ser ministro dentro de la iglesia. La pregunta es: ¿y los demás qué son? Si no son ministros, ¿en qué categoría entrarían? Entonces ahí empezamos a inventar nosotros algún concepto y definimos. Bueno, es parte de la congregación, ¿o no? Es parte de la congregación. Bueno, no sé, son espectadores, claro. Y muchas veces nos encontramos con una generación que está en esta versión, en versión de espectador, en versión de vine a buscar o vine a consumir las bendiciones del Señor. Pero nos olvidamos de que fuimos trasladados para dar a conocer y para volvernos dispensadores de aquella gracia que hemos recibido. Este concepto de ser ministros y este concepto de ser sacerdotes, y ahora me quiero meter un poquitito más aquí dentro, nace de un concepto de un querer, de Dios para con su pueblo que era Israel. Éxodo dice así, 19:5 y verso 6 también, dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. A ver, mire la idea de Dios. La idea y el plan original de Dios era tener una generación que lo represente a Él, porque esto hacía el sacerdote. El sacerdote representaba a Dios en la tierra. Entonces acá partimos de la base de que Dios siempre tuvo el deseo de ser representado. ¿Cuál fue el pecado del hombre? El pecado del hombre fue sustituir a Dios y no reemplazarlo. Si yo soy un representante, si yo voy a representar, si a mí me contrata una empresa para representar su marca, para representar sus productos, yo no puedo venir a venderte mis productos, mis cosas, bajo mi óptica de vida. No, yo vengo a representar la empresa. Por lo tanto, yo voy a trasladarte los intereses de la empresa, los gustos de la empresa, el modo de trabajo de la empresa. Esto es lo que Dios quería desde un principio. Dios quiere ser representado. Pero el hombre un día dijo: no voy a representarlo porque para mí es así. Y ahí empezaron los para mí. Entonces terminamos sustituyendo a Dios. Conforme a mis gustos, conforme a mis placeres, acomodo este versículo a mi modo de verlo, acomodo esto a mis posibilidades, lo acomodo a mi realidad, lo acomodo a mi clase socioeconómica, lo acomodo a mi infancia, la infancia que yo tuve. Entonces tratamos de que el evangelio se vuelva moldeable conforme a lo que somos o a lo que fuimos o a lo que queremos ser. Y es acá donde comenzamos a sustituir. Y lo que comenzamos a dar es más humano que de Dios. Dios quiere ser representado y Dios necesita una generación que lo represente a Él fielmente. Por eso, vuelvo a repetir, no es lo mismo representar que sustituir. Y yo quiero que vayamos para leer desde el principio, primero de Pedro, capítulo 2, pero vamos desde el verso 4.
Y vamos a encontrar aquí muchos versos en donde Pedro deja muy bien en claro qué es la iglesia y cuál es la función que la iglesia termina ejerciendo. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, diga conmigo, nos hemos acercado. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y pongan atención a esta expresión: de este modo. O sea, no hay otro modo, no hay otra manera. Que la haya inventado usted, que usted la haya aprendido, vaya a saber de dónde, es un problema suyo, mío o del que lo inventó. Porque no hay otro modo de llegar a ser un sacerdocio santo que esté listo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal y escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Pero ustedes los creyentes, esta piedra, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Wow. Cuando vamos al contexto de la carta, la iglesia no estaba pasando sus mejores momentos. Estamos hablando de una iglesia perseguida, gente perseguida. Gente que estaba siendo torturados, cristianos que estaban siendo asesinados. Lo que me llama la atención de Pedro es que tanto en su primera como en su segunda carta, nunca Pedro se dedicó a hablar del problema que la iglesia estaba atravesando, sino de que la iglesia siga conociendo con profundidad lo que ellos eran por gracia y lo que ellos harían por gracia. Todos nosotros podemos tener distintas situaciones, distintas vidas, distintos problemas. Nuestras vidas aquí son distintas, pero hay algo que nos une y esto es la comunión. Es aquello que somos por su gracia y aquello que hacemos por su gracia. La iglesia no es el lugar donde hablamos de nuestros problemas. No es un centro de discusión para ver cómo resolvemos los problemas de las personas, sino en cómo Cristo se nos va a ir revelando cada vez más. Y Pedro, entre tanta oposición y tanta persecución, Pedro les habla diciendo: ¿quiénes son ustedes? Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios se está construyendo para sí una casa espiritual. Porque de este modo es el único modo que Dios tiene para que ustedes sean sus representantes. No hay otra manera que Dios haya diseñado, no hay otro diseño fuera de este. Eres iglesia. Y tengo la profunda carga de comenzar por aquí.
si en primer lugar no reconocemos lo que somos en Él? Ya no se trata de nosotros, no se trata de lo que soy yo o de mi ministerio personal. Es que tenemos que tener una mirada global, una mirada corporativa. El Evangelio no puede ser entendido a niveles individuales, sino a nivel de cuerpo, a nivel de uno. Dios no cambió. Dios quiere expresarse en el mundo. Dios no imaginó que estemos toda la vida encerrados conociéndolo a Él y solo conociéndolo y conociéndolo. Es parte, pero hemos hecho el todo del Evangelio. Nos damos cuenta cuando vemos el mundo. Nos damos cuenta cuando vemos los hogares de los creyentes que concurren a nuestras congregaciones en todo el mundo. Nos damos cuenta cuando la gente cuenta ciertos problemas y situaciones que la pregunta que nosotros como pastores nos hacemos es: ¿y la vida? ¿Crece? ¿Está la vida? Porque la vida y el don de Dios, su gracia, su reino, es algo tan insignificante, tan pequeño como un grano de mostaza, como una pequeña perla, pero que está allí dentro. Es como un poco de levadura, solo que esté, y todo tu ser comienza a ser salvado. Tu casa comienza a experimentar salvación por aquella vida que comenzó en ti. Vuelvo a repetirte, hay una vida que ha comenzado en ti. Y si es la vida del Hijo de Dios, crece esa vida. Esa vida es la que crece, esa es la vida que se desarrolla. No hay otro modo. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo. De este modo, ustedes pueden volverse ministros. De este modo, ustedes pueden volverse dispensadores. De este modo, ustedes pueden ser ministros, pueden representar a Dios. El fin del Evangelio es que no termine en ti, sino que sea expresado, que Cristo sea visto a través de ti y sea repartido entre las personas. Entonces, es acá donde nos damos cuenta de que, ¿por qué Dios nos hizo su iglesia? Porque Dios lo que desea es recibir sacrificios espirituales. Porque los sacrificios que Dios acepta son espirituales, pero son los sacrificios que solo salen de su Hijo. Todo lo que nosotros podamos hacer, pero que no pertenezca a la vida del Hijo, no será aceptado por Dios, aunque le ponga toda la fuerza y sea tan profesional el sacrificio que le esté dando a Dios. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Y mire, la iglesia no sabe dar otro sacrificio que no sea un sacrificio espiritual. La iglesia del Señor. No hablo de las congregaciones, no estoy hablando de las personas, hablo de la iglesia del Señor. Hablo de aquel uno que antes eran personas con sus propios sueños y sus propias ambiciones, pero han perdido todo para poder alcanzar al Señor. Han salido de su propia y tan devastada realidad para vivir en la realidad de Dios. Esto es ser iglesia. Y esta iglesia no sabe darle a Dios otra cosa que no sea un sacrificio espiritual. Dios nos está despertando en este tiempo para que entendamos que no hay otra cosa que Dios acepte de nosotros que no sea un sacrificio espiritual. La pregunta es, ¿qué es un sacrificio espiritual? ¿Qué es lo que Dios hoy está esperando de nosotros? Vuelvo a repetir, un sacrificio espiritual. Dios está esperando una acción de vida y un tipo de gestión que solamente se desprenda desde la vida de Cristo, no desde mi corazón. No desde algo que yo craneé después de un locro.
¿Qué es un sacrificio espiritual? Sencillamente, un sacrificio espiritual es darle a Dios lo que Dios desea recibir de nosotros. No es darle a Dios lo que yo quiero. No es darle a Dios, según mi perspectiva, lo que es mejor para Él. Dios no desea recibir lo mejor de ti. Dios no quiere lo mejor de ti. Dios quiere recibir solo lo que Él pide de ti. Y Dios está demandando, conforme la gracia que cada uno de nosotros ha recibido, Dios ahora está demandando que desde la gracia que Él nos dio, podamos darle a Él. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia, muchísimos ejemplos. Ejemplos de sacrificios espirituales. Porque muchas veces tenemos la intención de ir, de conquistar el mundo, de predicar el evangelio. Es ahí donde comenzamos a tener un tipo de sacrificio, ¿sí? Me sacrifico para servir al Señor, y todo lo que hacemos no redunda en el avance y en el progreso del evangelio. No vemos cambios. Es más, mientras servimos a Dios, los que sirven pierden su hogar. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sacrificio estamos dando? Si de verdad lo que estoy haciendo nace del Señor y nace y viene desde su vida, o es algo que a mí se me ocurrió hacer para el Señor. Hay algo que te va a caracterizar, y yo quiero en esta noche no tan solo enseñar, yo más bien quiero profetizar y quiero marcar una palabra para tu vida en esta noche. Lo primero que te va a evidenciar en la vida de ser iglesia, lo primero que evidencia la iglesia es que la iglesia y estos miembros que la componen se vuelven altamente responsables para con Dios. No están en primera instancia tratando de suplir o de poner contento a la gente que los rodea. No están ocupados en agradar al mundo que los rodea, en darle a los pobres, en bendecir a la gente, en darle a las personas. Bueno, pero hay que servir al Señor, tenemos que predicar la palabra, tenemos que cantar, tenemos el ensayo y un cúmulo de actividades, pero nos hemos olvidado de que nuestra primera responsabilidad es hacia Dios. Hay un orden que Pedro expresa muy claramente. Dios te hizo iglesia, pero aparece el primer para, y el primer para es para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que Él acepta por medio de su Hijo Jesucristo. El primer para es hacia Dios. Mi pregunta es, ¿qué tan responsable eres para con Dios? No para con tu congregación, no estoy hablando para con tu pastor, para con tus tareas, para tus compromisos, que son buenos y los necesitamos y hablan de nuestra madurez, pero yo quiero comenzar desde lo más profundo de tu ser. ¿Qué tan responsable eres con Dios? ¿Tu vida es una vida que de verdad da sacrificios espirituales, o tus sacrificios son solo congregacionales? Con la carátula de un tipo de actividad que desarrollo y lo hago siempre. Nosotros no somos aquella generación enredada en un mundo de activismo, pero que termina perdiendo el hogar. Jóvenes, les hablo a ustedes. Ustedes no son parte de aquella generación que en medio de las actividades que se ejercen terminan perdiendo su moral, su corazón, que con el tiempo pierden su esposo, su esposa, pierden su familia, pierden sus hijos. No somos esa generación. Y Dios está volviendo a hacernos ver que la importancia está desde nuestro interior. Entonces muchas veces terminamos yendo al mundo con una información, con lo que me enseñaron, con lo que me dijeron que tengo que hacer, y lo hacemos, y nadie está juzgando tu motivación, porque quizás tus motivaciones son las mejores. Nadie está juzgando. Esta palabra no tiene como idea condenar o juzgar motivaciones.
Nadie se levanta una mañana diciendo, bueno, voy a servir a Dios, así pierdo mi familia. Nadie tiene ese deseo en el corazón. Pero nos olvidamos que nuestra primera responsabilidad es que Dios acepte lo que estamos haciendo. Que hay de mí si en esta noche, después de estar acá enseñando como en tantos otros lugares, hay de mí si Dios no acepta lo que estoy haciendo. Hay de mí si Dios no acepta mi corazón, lo que hay allí en lo más íntimo, en lo profundo. Dios te trasladó. Ya no vives tu propia vida y mañana vamos a hablar más de aquello. Ya no vives en tu propia vida, ya no vives en tus asuntos, vives en sus asuntos. Ahora eres parte de la casa de Dios. Y en esta casa tú no puedes hacer lo que quieres porque no es tu casa. Y como dice el autor a los Hebreos, el encargado de esta casa es Cristo, su Hijo. Por lo tanto, claro, ahora entiendo los sacrificios que yo doy tienen que ver con su Hijo. Vuelvo a repetirte, ¿qué es un sacrificio espiritual que Dios acepta? Es darle a Dios lo que Dios espera recibir de mí. Nada más. Es sencillo el Evangelio. La pregunta es si lo que yo estoy dando es lo que Dios pide o lo que yo quiero darle. Si todo lo que estamos haciendo para el Señor es lo que nosotros queremos o lo que Dios hoy está reclamando de nosotros como generación. Entonces ahí es donde comenzamos a ver, y si fulano lo hace, bueno, yo también lo voy a hacer. No somos replicadores. Lo que a ti te va a tocar entregar quizás no es lo mismo que Dios hoy esté reclamando de mí. Y hay en la Biblia un pasaje y una historia que vamos a pasar rápido, ustedes lo conocen, la historia de Caín y de Abel. Dos hermanos, aparentemente dos posiciones iguales, uno dedicado a trabajar la tierra, otro a criar animales, era pastor de ovejas. Los dos se presentan delante de Dios. Los dos les dan un sacrificio a Dios. Los dos. Pero Dios no acepta un sacrificio, pero sí acepta el otro. La Biblia en ningún momento dice que la ofrenda de Caín fue mala. No dice eso. Dice que Dios la rechazó y el autor de los Hebreos más claramente explica que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Dice que fue más excelente la ofrenda de Abel que la de Caín. La pregunta, claro, cuando me detengo en Caín, aparecen un montón de cuestionamientos, porque si lo miramos con una perspectiva muy humana podemos decir, bueno, pero se sacrificó. Un día tuvo que sembrar, ahí tuvo que labrar la tierra. Tuvo que estar ahí todos los días, de temprano, trabajar, cuidar el crecimiento de aquellas plantas, de aquellas verduras, de aquellas hortalizas. Meses de trabajo, de cuidado diario, de un cuidado cotidiano. Caín me representa una generación diligente con lo que hace. Caín me representa el esfuerzo, el sacrificio, la diligencia. Caín me representa la responsabilidad con los trabajos. Caín me representa una generación que se esfuerza, una generación que trabaja. Pero dice que a Dios no le agradó. Todo el esfuerzo de Caín, todo lo que Caín hizo, todo lo que Caín se esforzó, todas las acciones, todo el trabajo de Caín quedó por tierra. Y a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque lo que Dios esperaba se lo dio a Abel, no se lo dio a Caín. Nuestros más altos esfuerzos, nuestra más alta entrega, nuestra diligencia, nuestra responsabilidad,
lo estamos haciendo y está tomando el rumbo y ponemos todas esas fuerzas en lo que Dios quiere recibir o en lo que a mí me parece que tengo que darle a Dios. Caín representa esa generación. Le doy a Dios lo que me parece. ¿Qué esperaba Dios? Dios esperaba que un cordero sea sacrificado en la tierra. Dios deseaba derramamiento de sangre, tipo y sombra de Cristo. Fue el sacrificio de Abel. Nuestra vida debe ser enfocada en esto. Claro, para esto necesitamos recuperar la honra al Espíritu Santo. Necesitamos estar más sensibles a la voz del Espíritu. Necesitamos estar más sensibles a lo que el Señor hoy está reclamando y pidiendo de nosotros. Que esta vida, amados, no nos encuentre dando algo que Dios nunca nos pidió dar. Que esta vida no nos encuentre en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos o en lo que yo quiero darle a Dios. Caín me representa esa generación, la generación que le da lo mejor a Dios, porque le dio lo mejor del fruto de la tierra, dice la palabra. Lo mejor del fruto de la tierra. Me doy cuenta que Dios no acepta lo mejor que yo quiero darle. Me doy cuenta que entre lo más bueno y el mayor esfuerzo que yo pueda hacer, quizás puede que Dios no acepte lo que yo le estoy dando. Dios nunca te pedirá lo mejor de ti. Dios solo pedirá algo de ti. Y puede ser que estemos a la altura de darle a Dios lo que Dios hoy está deseando recibir de nosotros. Por eso Jesús es quien habla de esto y diciendo, muchos van a estar delante de mi Padre y van a decir, yo hice esto. Yo profeticé, yo prediqué, yo liberé los endemoniados, yo sané los enfermos. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Desde cuándo profetizar es hacer el mal? ¿Está mal profetizar? Si Dios lo pide, no. Ahora, desde el momento que Dios no lo pide, a mí se me antoja hacerlo, por supuesto que sí. Me convierto en un hacedor de maldad. Porque hacer maldad no significa hacer algo malo, sino hacer algo que Dios no ha pedido de mí. Y no quiero crearle un problema en esta noche. Pero de verdad quiero abrirles mi corazón. Hay algo que nadie va a poder enseñártelo desde una plataforma. Y es este consejo. Vive genuinamente en el Espíritu. No hay otra persona más hermosa que no te hará fallar porque fue enviado para guiarte a toda verdad. ¿Qué verdad? Te ayudará y te guiará para que siempre le estés dando a Dios lo que Él espera recibir. No sea cosa que sin vivir en el Espíritu te vuelvas un hacedor de maldad. Esta palabra no viene a generarte un problema, no viene a complicártela, sencillamente viene a aumentar el temor a Dios. El no manejar los asuntos de Dios de manera casera, chabacana. Lo hacemos para el Señor. Y lo hacemos igual. ¿Y qué tiene de malo, pastor, hacer? Es que no discutimos cosas buenas y cosas malas en la congregación, en la iglesia del Señor. No se discuten las cosas buenas y las cosas malas. En la casa del Señor solo hablamos de su voluntad. Porque quizás lo que te toque hacer mañana, todo el mundo te lo critique. ¿Y vas a dejar de hacerlo si el Señor te lo pidió? El bien y el mal son subjetivos. El mundo está peleado, el mundo se agrietó, el mundo se divide porque para uno esto está bien y para el otro está mal, ¿o no? Y para otros esto que está mal, para el otro está bien.
Entonces, ¿cómo están todos? Peleados. Y espero que entre nosotros no haya ese tipo de discusiones acá adentro. Pero esto le hace bien a la ciudad. No vamos a hacer cosas que le hacen bien a la ciudad. Vamos a hacer la voluntad de Dios en la ciudad, que es muy distinto. Mirarlo al que tiene al lado y decirle: qué lindo que estés sentado acá al lado mío. Se anima a abrazarlo y decirle: yo siento que Dios te está hablando a vos. Creo que lo primero que el Señor nos está haciendo ver es la importancia de vivir en una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás vino una palabra de parte del Señor para mí, y no voy a respetar lo que tengo acá en mi machete. Hay una palabra que vino de parte del Señor a mí en estos días y quiero compartirla, porque muchas veces terminamos nosotros ignorando completamente al Señor, terminamos ignorando su Espíritu. Y es acá donde nosotros entramos en una vida donde cuando no vivimos en el Espíritu nos terminamos volviendo replicadores. Y el Señor me habló tan profundamente en estos últimos meses sobre el qué vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y vuelvo a marcar, nuestra primera responsabilidad es hacia Dios. Tu tarea, por decirlo de alguna manera, y tu ocupación es cotidianamente estar ofreciéndole a Dios sacrificios espirituales. O sea, cotidianamente hay algo que Dios demanda de nosotros como generación. Y cotidianamente tenemos que estar a la altura de lo que Dios está pidiendo. Por eso el primer para del apóstol Pedro es para ofrecer sacrificios espirituales. Pero llega al verso 9 diciendo: para que puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo voy a anunciar de aquel a quien yo no me he vuelto un responsable? Nuestra primera responsabilidad antes que al mundo es hacia Dios. Y para esto necesitamos estar viviendo una genuina vida del Espíritu. Quiero que me acompañen en la lectura, 1 Corintios 2, verso 9. Hay algo del Espíritu que vino a mí hace un mes atrás. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Primera Corintios. Y tengo la versión RV60, primera. Gracias. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Hay cosas que nunca te van a ser reveladas desde estos púlpitos. No esperes que desde este lugar te digamos lo que tienes que hacer mañana. Y esta es la vida que Dios te regaló en Él.
Ser iglesia es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir en una cotidiana revelación. Es una cotidiana revelación. Es un cotidiano conducir. Es acá que me será imposible pecar, o sea, me vuelvo un inútil para errar al blanco. Porque si el Espíritu está revelando en mí cotidianamente lo que el Padre quiere recibir, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mientras leía estos textos hace un mes atrás, mi espíritu se llenó de gozo. Todo lo que tenemos está en nosotros. Usted no necesita más nada. Y esta es la vida que Dios le regaló. Esta es la vida de la cual Él te hizo participante. Esto es ser una piedra viva. Esto es ser iglesia. ¿Cómo puedo yo ofrecer sacrificios espirituales? Por la vida del Espíritu que opera en mí. Porque este Espíritu de verdad me está guiando a la verdad. Porque las cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Me llama la atención porque esto es lo que Dios está esperando en este tiempo recibir de nosotros. Que Dios espera recibir de ti lo que todavía en el mundo no se ha visto. Y yo quiero ministrar esta palabra porque es algo que arde en mi espíritu en estos minutos y tengo la necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, muchachos? Es ofrecerle a Dios sacrificios espirituales, y puedo asegurarte que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que haremos, son cosas que no se han visto, son cosas que todavía no se han oído. Vamos a usar palabras, vamos a cantar canciones que no se han oído, vamos a escribir como nunca antes se escribió, vamos a mostrar el Evangelio como nunca antes se mostró. Y vamos a comenzar a tener un tipo de experiencia y van a comenzar a subir cosas a nuestro corazón. Vamos a comenzar a manejar un tipo de sentimientos que nunca antes nadie sintió. Y es así como opera el Evangelio a través del ser iglesia. Obedecer al Espíritu es estar cotidianamente ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Dios ama recibir lo que Él quiere. Y acá está el punto. ¿Por qué Dios va a aceptar todo? Porque el Espíritu Santo, ¿me permiten usar una expresión muy criolla? ¿Sí o no? Sí. Y si ustedes me dejan, sí. Como que el Espíritu Santo viene y te buchonea todo lo que está en la mente de Dios. Mirá que el Padre está pensando en esto. Dice que ¿quién otro puede conocer lo que está en lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? O sea, vivir en el Espíritu es vivir enterado de lo más profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo es excelente. El Espíritu Santo es el único que puede trasladar los pensamientos más profundos de Dios y ponerlos en tu corazón. Solo Él. Esta labor no se la dio a los profetas. Esta labor no se la dio a tu líder. Es tu responsabilidad de comunión genuina con el Espíritu Santo. Pero muchas veces queremos delegar esta función que le pertenece al Espíritu Santo, se la reclamamos al pastor, se la reclamamos a los líderes. Y usted dígame qué hacer. De verdad, recibo muchos mensajes a veces por las redes sociales. Dame una palabra, ¿qué puedo hacer? Es que, claro, es más fácil pedirle a otro lo que yo tengo que hacer que verdaderamente honrar al Espíritu Santo.
porque yo elijo cómo quiero vivir, yo elijo no someterme a un pastor, yo elijo no someterme a una casa, a una congregación, a una casa paterna, vivo como quiero, congrego cuando quiero, llego a la hora que quiero. Todo eso es más fácil. Y total, después que inviten a un profeta, así me dice un poco para dónde tengo que ir, como para no estar tan desentonado. Decirle al que te al lado, menos mal que ese no sos vos. Si me puede acompañar el hermano del teclado. Me están sacando fotos de todos lados. ¿Viste que a veces va a algún lugar y pedí fotos? No sacamos. Acá, olvídate, con Nata al mando de la tropa. Esto es lo que hace el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene que volverse el todo en ti. El todo. Vas a honrar a tus pastores como nunca nadie antes los honró en la congregación. Gracias por el amén. Vivir en el Espíritu es la evidencia más clara de ser iglesia. Porque solamente el Espíritu te hará ser responsable para con Dios. Tú no puedes ser responsable en tus propias fuerzas porque no tienes la capacidad. No tienes la capacidad, no tienes las fuerzas para agradar a Dios, no tienes la habilidad, no tienes la idoneidad, nada tiene, nada. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede hacer, es el conducto, es la unión entre la mente de Cristo y tu corazón. Los pensamientos de Dios estarán en ti por el Espíritu, porque dice que estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¡Wow! Amarás vivir en el Espíritu como nunca antes en tu vida. Vas a honrar al Espíritu Santo como nunca antes lo honraste en tu vida. Vas a preguntarle todo al Espíritu Santo. Vas a dialogar con Él, vas a hablar con Él. Él te va a guiar porque es el único que Él dejó con toda la capacidad de guiarnos a toda verdad. Luego Dios puso gracias. Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que ellos coloquen palabras y orden a lo que el Espíritu Santo ya arrojó en tu corazón. Y es ahí cuando comenzamos a tener un tipo de gestión de vida, y permítame esta expresión también, rara. Porque ¿qué pasa? Claro, vas a comenzar a hacer lo que nadie hizo. Vas a comenzar a estar con gente que antes nadie quiso estar. Vas a sentarte al lado del rebelde, como lo hiciste hoy. Nada, chiste. Vas a abrazar a los más asquerosos. A ese que se va antes de la reunión, te le va a ir a abrazar antes que termine la prédica. Y lo va a tener abrazado ahí. No se va a ir. Vas a comenzar a hacer cosas que nunca antes se vieron. Y yo quiero desafiarte. Ama al Espíritu Santo y hónralo. Pues es imposible comprender y vivir el Evangelio sin el Espíritu de Dios. Es imposible. Es imposible conocer a Cristo si el Espíritu Santo no me lo muestra y no me lo enseña. ¿Cómo puedo conocerle más? Necesito experimentarlo. Yo quiero sentir a Cristo aquí dentro. Yo quiero vivirlo, yo quiero disfrutarlo. Yo quiero ver a Cristo en mi matrimonio. Yo quiero ver a Cristo en mi sexualidad. Yo quiero ver a Cristo en mi casa, con mis hijos, en mi paternidad. Quiero ver a Cristo con mis vecinos. Quiero ver a Cristo con mis amigos. Quiero ver a Cristo. Bueno, el Espíritu Santo es la única persona experta para ese trabajo. Irreemplazable es el trabajo del Espíritu. ¿Quién se lo va a poder sacar? Que usted decida entregarlo en manos de otros es un problema suyo, pero no hay opción. Para comprender el Evangelio, para vivir este misterioso Evangelio, necesitas al Espíritu de Dios.
práctico en ti. Ahora, quiero que me respondan esta pregunta, ustedes que son muy inteligentes. Gracias, hermana. ¿Qué es lo primero que usted va a cosechar cuando usted comience a hacer lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre? ¿Qué? A ver, la hermana inteligente. ¿Se dan cuenta que es la más inteligente? Críticas. O me lo escuchó en un mensaje por ahí. Crítica. Porque para profetizar este versículo somos mandados a hacer. ¡Oh, hermano! Cosa que ojo no vio. Nos ponemos, nos aleluyamos todos, ¿no? Sí. ¡Oh, cosa que ojo no vio, ni oído yo! Sí, Dios me va a usar, Dios me va a usar. Ahora, cuando empezamos a vivir y empezamos a ver lo que no se vio, ¿qué hace la gente? ¡Ay, esto nunca se vio! ¿Y qué dice la Biblia? Que vamos a ver lo que no se vio. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O estoy mal? No. Ay, pero nunca se oyeron estas cosas. En mi tiempo no se oían. Justamente es que lo que no se oyó, vamos a comenzar a oírlo. Decirle que te están predicando a vos, pero lo voy a seguir disimulando. Decirle. Y aquello que nunca nadie sintió, Dios va a comenzar a poner carga en ti. Y esa carga va a ser sometida, ¿sí?, a la corrección y a la dirección pastoral. Porque para eso está en la gracia. No para juzgar lo que usted siente, sino para darle dirección a lo que el Espíritu Santo está hablando en usted. Y es ahí donde el Evangelio comienza a ser tan lindo, porque es algo que lo disfrutas. Lo disfrutas en tu interior. El Espíritu Santo comienza a utilizarte justamente para hacer cosas que ojos no vieron, cosas que no se oyeron. Y tampoco que mañana usted se levante para hacerse el distinto, ¿eh? No. Viene el culto en chancleta. Decirle que te al lado, siempre hay uno que se hace el distinto, ¿sí? Ustedes me están entendiendo el mensaje, ¿verdad? Bien. Así en la semana me ayudan, porque yo no voy a estar en la semana, ¿sí? Siempre va a haber uno que se quiere hacer el distinto después de la semana. No se trata de hacerse el distinto, pero tampoco se trata de ser fotocopiadora de lo que otros están haciendo. Mira y honra las gracias que te rodean, pero tienes que saber algo. Lo que vas a hacer y el destino que tienes y la función que tienes como miembro en este cuerpo no es hacer algo igual a lo que el otro está haciendo. Porque no hay miembros que hagan lo mismo en el cuerpo. Nadie hace lo mismo. Puedes ser mano igual que la mano derecha, es parecida a la izquierda, pero desempeñan funciones distintas. Entonces, Dios no te llamó a ser un replicador de lo que otros hacen, sino un hacedor de cosas que el Espíritu está generando en tu interior. Y esto hace el Espíritu, te va a llevar a hacer cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Miren, es acá donde comienzas no solo a experimentar el Evangelio, comienzas a sentir algo en tu interior. Y dice, porque para esto has recibido el Espíritu de Dios, para que entiendas lo que Dios te dio. Ahora, no discutimos los dones y la gracia que hay en usted. El problema es que al no tener la dirección de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos con lo que hemos recibido de Dios. Entonces, el Señor te habla en esta noche y te dice, todo lo que has recibido de parte de Dios, la gracia que está en ti, el don que está en ti, lo vas a entender por medio de lo que el Espíritu te va a ir revelando que tienes que hacer. ¿Quién de los que está acá algún día nos hizo la película de algo que iba a hacer por alguna palabra profética que le trajeron? Todos, aunque no levanten la mano. Todos nos hacemos un campo de ilusión y de imaginación espectacular en la mente. Yo cada cosa me he imaginado, después se las comparto. Y me doy cuenta que nada que ver, ahora lo que estoy viviendo, nada que ver a lo que yo había imaginado. Está mejor esto, le digo, ¿no?
me superó. Pero es el Espíritu que comienza a guiarte. ¿Cuál es el fin? Para que termines siendo un representante. Porque vas a mostrar, porque vas a anunciar, porque vas a ser un ministro, vas a representar a Dios. Y te vas a volver un sacerdote, te vuelves un ministro en el lugar donde estés. Y quizás hay momentos donde el Espíritu Santo te diga: cierra la boca, déjame a mí, yo me encargo. Y es muchas veces ministrar de lo que tenemos en nuestro interior. Días atrás leía la Biblia y me enamoré de una historia de Jesús. Yo dije: wow, yo quiero predicar como predicó Jesús. ¿Cuánto quieren predicar como predicó Jesús? Es la clara evidencia de la iglesia. Dice la Biblia que había un hombre tan pequeño que no podía ver a Jesús. ¿Conocen la historia? Se subió a un árbol porque no lo podía ver, era petizo. Pero Jesús se dio cuenta, se da vuelta y dice: Zaqueo, bájate del árbol porque yo tengo que estar en tu casa y voy a ir a comer a tu casa. Primera enseñanza: cuando predicas en modo Jesús, te invitas solo a comer. ¿Sí? Está buena, ¿sí? ¿Les gustó? Tomen nota, eso es importante también. Me invitaré solo a comer en los próximos días, ponga. De verdad, yo me invito solo. Yo a la casa de mis amigos y del no amigos también. A veces digo: che, ¿cuándo vamos a ir a tu casa a comer? Y bueno, y listo, es de Dios. Se invitó solo Jesús. Así que Zaqueo saca el celular, le mandó un audio a la señora: amor, voy con Jesús a comer a casa. ¿Cuántos son?, le dijo a la señora. Y Jesús y 12 más son. Así que tuvo que preparar, ¿sí? Porque eran varios, andaba en tropa Jesús. Y ahí estaban. Aparecieron en la casa de Zaqueo. No sé qué habrán comido. Me gusta imaginarme, sobre todo a esta hora donde ya tenemos hambre, ¿no? ¿Qué puedo imaginar? ¿Qué hay en esta noche? Carne. Había carne con ensalada. ¿Dónde está la cocinera? ¿Quién es? ¿Rosita? Rosita, ¿dónde está Rosita? Está cocinando. Adriana. Dayana. Bueno, no sé. Señalan para todos lados. Siento que todos ustedes van a cocinar hoy, no importa. Así que prepararon ahí pollo con papa, verdura, al horno. ¿O no? Choripán ya le mandaron. ¿Y por qué no un fernet también en la mesa? ¿No? Un lomito, ¿sí? Unas milanesas. Me imagino una mesa repleta. La pregunta que les hago: ¿cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Quién se acuerda de la predicación de Jesús? Y yo digo: yo quiero predicar como predicó Jesús. Él predicó comiendo. Es un capo. Yo quiero ser como Jesús. Estaba comiendo, me lo imagino a los discípulos, que no serían tan finos algunos, otros sí. Pásame más papa, alcánzame la mayonesa. Creo que habría mayonesa. Desfilaba la mesa, la comida acá para allá. Y en eso Zaqueo se puso de pie. Dijo: bueno, yo la verdad que me he quedado con algunos vueltos, pero voy a devolver 4 veces más de lo que le saqué a cada uno. Había sacado bastante, ¿eh? Le voy a devolver 4 veces. Jesús se limpia la boca. Hoy llegó la salvación a esta casa. Fin. Pastor, tenemos que hacer una estrategia para ganar. Salga a comer. ¿Sí o no? ¿Le gustó ese método?
nadie hizo evangelismo comiendo. Se los regalo. Está en la Biblia, pero no sé por qué nos gusta. Siempre tenemos que hacer algo porque nos sentimos que, ay, mira, la vida que portas, Él prometió que saltaría de tu interior. Ahora, si usted no cree en esta vida, entonces si nadie creería en esta vida, estamos perdiendo todo el tiempo acá en esta noche. Yo creo que la abundancia del crecimiento del Evangelio de Cristo en nosotros salta y se manifiesta. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Dios te va a llevar a hacer cosas que no te imaginaste, a estar con gente que no te imaginaste. Vas a estar con personas de influencia y de no influencia, con personas abandonadas, personas rechazadas de esta sociedad. Vas a abrazar a un montón de personas con distintos tipos de situaciones sociales, económicas, distintos tipos de vida moral. Los vas a tener que abrazar, estar con ellos, comer con ellos, cenar con ellos, compartir un deporte con ellos. No sé lo que el Señor te va a llevar a hacer. Lo único que sé es que estoy seguro, no de la palabra que pueda llegar a tener en mi boca, sino que estoy seguro de aquella vida que está creciendo en mí, de aquella vida en la cual nos hemos vuelto diligentes. No estamos ocupados en actividades, sino que primero nos hemos ocupado en el crecimiento y en la expansión de su vida en nosotros. Es lo primero que te vas a ocupar, es en volver a honrar al Espíritu Santo. Que todo lo que puedas estudiar, lo que puedas anotar en tu cuaderno, todas las horas que puedas pasar aquí dentro, de nada te servirán si no honras al Espíritu Santo en tus días. Si no es el Espíritu Santo el que te guía, si no es el Espíritu Santo el que susurra en tus oídos, si no es el Espíritu Santo quien descarga la mente de Cristo en tu corazón, allí en lo más profundo de tu ser, es acá donde comenzamos a caminar conforme la mente de Cristo, y desde allí imposible errar al blanco. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que ponga tu mano en tu corazón y que hagas una oración ahí donde estás. Alguien que pueda honrar al Señor con una palabra en esta hora. Quiero que expreses al Señor una oración de gratitud y que le digas: gracias, Señor. Me has sacado de muerte a vida. Me has trasladado. Todo lo he perdido por ti. He perdido mi vida por ti. Hemos renunciado a lo vil, a lo vergonzoso. Hemos renunciado a nuestros proyectos, nuestras ambiciones. Y hoy podemos decir que tenemos el privilegio de ser la iglesia del Señor, la casa del Dios vivo y verdadero. Hoy tenemos el privilegio y podemos expresar nuestra gratitud al decirte gracias. Somos piedras vivas de esta casa. Somos miembros de este cuerpo. Cada uno de nosotros con distintas funciones, pero nos volvemos funcional en esta vida que tú mismo nos regalas en ti, que es en el Espíritu. Señor, que cada uno de los que oyó este mensaje pueda ser conducido a una vida de temor reverente al Espíritu Santo. Que nada en nuestra vida se haga sin que el Espíritu Santo lo haya indicado. Quizás tus últimos días se volvieron días en donde eres conducido por la sociedad, por lo que en el mundo se está diciendo. Eres conducido por los parámetros de otros, por las estadísticas. Eres conducido y eres guiado por lo que algún día tus padres te dijeron, por la maldición que alguien echó sobre ti. No. Tu vida depende de aquello que el Espíritu revela en tu interior.
Quiero que te pongas de pie, que levantes tus manos y que le digas al Espíritu Santo: tú eres todo para mí. Vamos, vamos. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Esta es una congregación que tiene que pasar de conocimiento correcto a prácticas correctas. Y esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarles en esta hora. Veo por el Espíritu mucha información correcta. Veo por el Espíritu un conocimiento tan claro de ciertas verdades que el Señor fue revelando. Pero es tiempo de ir a las prácticas correctas, dice el Señor. Es tiempo de gestionar aquello que por gracia están conociendo. Es tiempo de vivirlo. Es tiempo de vivir en el Espíritu. Es tiempo de ser guiados por el Espíritu. Es tiempo de levantarnos con fe en una vida de oración, en una vida sometida a la palabra, sometidos al Espíritu Santo. Una vida en donde no movemos un pie si el Espíritu Santo no ha dado la orden. En tu casa se volverá a recuperar el temor al Espíritu Santo, el respeto, la honra, la sujeción al Espíritu Santo. Quiero que abraces a la persona que está al lado tuyo, por favor. Quiero que oremos los unos por los otros en esta hora. Hay algo tan hermoso en esta noche aquí. Hay algo tan especial que el Espíritu Santo está hablando y trabajando en nuestro corazón. Quizás algunos están pensando en recuperar la economía que perdieron. Otros están pensando en recuperar los hijos que perdieron. Otros están pensando en recuperar algo que ayer perdieron. Hoy Dios te está diciendo: dedícate a recuperar mi hijo. Porque en mi hijo está tu economía, en mi hijo están tus hijos, en mi hijo está tu familia. En mi hijo están tus riquezas. En mi hijo está mi gracia. En mi hijo está el poder. En mi hijo está mi gloria. Todo está en mi hijo. Si dedicas tus días a honrar al Hijo de Dios, puedo asegurarte que no solo vas a recuperar lo que creíste haber perdido, sino que vas a abrazar lo mucho que Dios ya había predestinado para ti y para tu casa. Todo lo que hoy sientes, todo lo que hoy vives, responde al Espíritu que te gobierna. Tu vida ha tomado la forma del Espíritu que mora en ti. Y si tu vida hoy es un caos, creo que necesitas volver a honrar al Espíritu Santo en tus días. ¿Cuántas veces le ignoramos? ¿Cuántas veces lo tenemos en menos porque preferimos más escuchar un mensaje por internet? ¿Cuántas veces le tenemos en menos al Espíritu Santo porque confiamos más en lo que hemos estudiado en un colegio, en una escuela? Porque confiamos más en nuestra sabiduría. Pero honrarás al Espíritu Santo porque Él es el único que te llevará a hacer lo que nadie hizo, a abrir los negocios que nadie pudo haberse imaginado. Estos son tiempos en donde la iglesia del Señor se dará a conocer. La iglesia del Señor es la que prospera, es la que avanza, es la que abre en tiempo de crisis, es la que se le multiplica el dinero cuando falta el dinero. Esta es la iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Entre ustedes hay emprendedores, hay empresarios, hay profesionales que se van a destacar en los próximos años aquí en la Argentina. Hay gente que va a trabajar codo a codo con el gobierno de la provincia, gente que trabajará en el municipio, gente que Dios las está inquietando en su espíritu. Personas que son docentes van a trabajar en la educación con proyectos tan claros, tan precisos. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Vas a hacer lo que nadie hizo. Vas a hacer en esta ciudad lo que no se vio. Vas a predicar en un modo que quizás a nadie antes se le ocurrió predicar. Porque el Evangelio no está limitado a un tipo de palabra humana que comuniquemos, sino al Espíritu que portamos.
Padre, gracias por cada hogar representado en esta noche. Gracias porque aquí hay tantos jóvenes, tantas familias, tantos matrimonios, y a través de ellos hay familias que serán salvadas. A través de ellos hay empresas que serán rescatadas de la quiebra. Te levantas en el poder del Espíritu. Mírenme, por favor. No te levantarás en tus fuerzas. No te levantarás con optimismo humano, porque el optimismo humano es pasajero, se va rápido. No te levantarás y no saldrás emocionado después de este fin de semana. Saldrás amando mucho más al Espíritu Santo y dándote cuenta que Él te lo dio todo, que solamente tienes que oírle, que solamente tienes que estar concentrado en lo que Él te esté diciendo, y te darás cuenta que Él te está hablando cotidianamente, a cada minuto, a cada hora, a cada rato. Él te está hablando, Él te está hablando. Él es perfecto. Levanta tus manos. No vas a errar, no vas a fracasar otra vez. Hay gente aquí que quedó atada a malas experiencias del pasado. No vas a volver a fracasar otra vez. Tienes el Espíritu de Dios, no tienes el espíritu del mundo. Tienes al Espíritu de Dios. Imposible que vuelvas a errar el blanco. Imposible que vuelvas a repetir la historia de tus padres y de tus antepasados. Dios te levanta. Hay un recambio generacional en la Argentina. Hay un recambio generacional. Hay una generación que se levanta honrando genuinamente, no de palabras, sino de corazón, al Espíritu de Dios. ¿Se anima a abrazar a 2 o 3 y declararle esta palabra? Vamos, abraza a 2 o 3. Salí de tu banco si querés hacerlo. Quiero que abraces fuerte y entregues esta palabra. No vas a errar. Te amamos, Señor. Te amamos. Que tu palabra crezca. Y sé que esta tu palabra no vuelve a ti vacía. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Julián. Le damos un aplauso al Señor en esta noche, al Espíritu Santo. Amén.